Yo soy Jerónimo Rosete y esto es Let's Go, nuestras clases de inglés de lenguas para todos. Gracias por estar con nosotros en esta emisión. Hoy vamos a conocer y practicar algunos verbos. También vamos a aprender la estructura gramatical del presente progresivo y su uso. Para eso está con nosotros ya el maestro Raúl López Acero. Recuerda que Let's Go es un programa cuyo objetivo es compartir con ustedes algunas herramientas básicas de comunicación en lengua inglesa. Sin más, comenzamos. Let's Go. Gracias, Jero. Thank you very much y thank you por estar con nosotros el día de hoy. En Inglés por el Mundo vamos a hablar acerca de los verbos más usados a nivel mundial. Dentro de esos verbos vamos a encontrar el verbo to be, que ya lo hemos visto, el verbo have y unos verbos que vamos a ver un poquito más adelante. Pero los verbos más usados a nivel mundial en el idioma inglés, y no solamente en países de habla inglesa, sino en general en otros países donde se habla el inglés, son el verbo to be, como ya lo mencioné, el verbo have y el verbo do, que los tres casualmente son verbos y son verbos auxiliares. También tenemos que otros de los verbos más usados en el idioma inglés son el verbo say, que es decir, el verbo get, que tiene más de 40 diferentes usos y traducciones, dependiendo de la combinación, el verbo make, el verbo go, el verbo know, que es saber, el verbo take, que también tiene muchísimas otras traducciones, y el verbo ver, entre muchos otros. El tema del día de hoy es el presente progresivo o presente continuo. Como lo dije anteriormente, el presente progresivo o presente continuo nos está hablando no del presente en general, sino de situaciones que están sucediendo en este mismo momento. Son cosas que están en progreso, que están continuando, que empezaron y continúan en la actualidad, ahorita, en este momento. Se le llama continuous present o también present progressive. ¿Sí? Tenemos pues que se le llama a este tiempo presente continuo o presente progresivo. En inglés, continuous present o present progressive. ¿Cómo vamos a formar este tiempo? Este tiempo lo vamos a formar de la siguiente forma. Nuevamente, vamos a ver el verbo to be. El verbo to be, que como les dije anteriormente, es uno de los verbos más importantes del idioma inglés, lo vamos a estar encontrando en muchísimas estructuras gramaticales. ¿Cómo formamos una oración con el presente continuo o el presente progresivo? De la siguiente manera. Tenemos el sujeto, que son los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you, they, más la conjugación del verbo to be, que puede ser am, is o are, dependiendo de cómo estemos conjugando los pronombres, más el verbo. Aquí tenemos una lista de verbos, pero no va a ser el verbo en su forma simple. Es el verbo en lo que diríamos en español el gerundio, que no es el gerundio. Luego vamos a hablar de eso. Pero el verbo con terminación ing más el complemento. ¿Sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, vamos a ver este verbo, make. El verbo make, que es el verbo hacer. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, si queremos formar una oración con ese verbo, vamos a decir el sujeto y ponemos, por ejemplo, Alex. El verbo to be que corresponde sería is, porque Alex es el equivalente a he o she, dependiendo. Hay Alejandras y hay Alejandros. En este caso, bueno, corresponde a cualquiera de los dos. El contexto nos va a decir exactamente de quién estamos hablando. Alex is making. Aquí el verbo make pierde la E final y se le agrega ing. It's making. Y el complemento sería noise. Alex está haciendo ruido. ¿Sí? Tenemos el sujeto, que corresponde a un pronombre personal. Tenemos el verbo to be, que corresponde a ese sujeto. Y al verbo le estamos agregando la terminación ing y un complemento. Si yo no agrego este complemento,
la frase estaría totalmente incompleta. Estaríamos diciendo, Alejandro está haciendo. Necesitamos completar esa oración. ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Pero a este tiempo no se le llama progresivo porque tengamos que decir qué es lo que están haciendo. Se le llama progresivo porque quiere decir que Alex is making noise right now. Que Alex está haciendo ruido en este preciso momento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una lista de verbos. Y vamos a continuar con la explicación usando alguno de ellos. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, make, la forma ing sería making, go, going, jump, jumping, ask, asking, teach, teaching, see, seeing, wash, washing, eat, eating. Hay gente que dice eating, hay gente que dice eating. ¿Sí? Pueden decirlo como ustedes lo prefieran. Sing, singing. Need, needing. Vamos a repasar los verbos nuevamente. Les voy a decir qué significan. Make es hacer. Making sería haciendo. Go es ir. Going es yendo. Jump es brincar. Jumping sería brincando. Ask es pedir o preguntar. Es un verbo que tiene dos significados en el español. Ask es pedir o preguntar, pero utilizando esta forma sería asking. Teach, enseñar. Teaching. See quiere decir ver. Seeing, viendo. Wash es lavar. Washing, lavando. Eat, comer. Eating, comiendo. Sing, cantar. Singing, cantando. Need, necesitar. Needing, necesitando. Vamos a utilizar ahora algún otro verbo y decimos, si yo quiero decir yo estoy saltando la cuerda, voy a decir I am, porque estoy utilizando el verbo to be. I am jumping rope. I am jumping rope. Estoy saltando la cuerda. Si ustedes quieren enfatizar que es algo que está realmente sucediendo en este momento, pueden agregar una estructura temporal como ahora, right now, justamente ahora, etc. Pueden utilizar alguna estructura de tiempo que nos diga todavía con más precisión qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo y tenemos el verbo lavar. You are, wash es el verbo, pero le vamos a agregar ing. You are washing your hands. Tú te estás lavando tus manos. ¿Sí? Bueno, es muy importante que entendamos que el presente continuo o el presente progresivo no funciona sin el verbo to be. Si no tenemos el verbo to be, estaremos diciendo algo totalmente absurdo. Y diríamos, Alex haciendo ruido. Yo saltando la cuerda ahora. Tú lavando tus manos, lo cual suena totalmente mal y está mal gramaticalmente. Lo mismo sucede, voy a volver a poner el verbo to be aquí conjugado. Si no tenemos la terminación ing en el verbo, estaríamos diciendo Alex está a hacer ruido, lo cual es totalmente incorrecto. Si no tenemos la ing aquí, yo estoy saltar la cuerda ahora. En este caso, tú estás lavar tus manos.
No puedes separar en el presente progresivo una cosa de otra. Vamos a tener el verbo to be, pero el verbo forzosamente tendrá que tener la terminación ing. De otra forma, la cosa sería totalmente absurda. No estaríamos diciendo absolutamente nada. Vamos ahora a repasar otros verbos que tenemos acá y rápidamente vemos algunos de los verbos. No tenemos las palabras, pero las voy a escribir en el mismo orden que las tengo aquí. Y tenemos learn, que es aprender. Tenemos walk. Chequen la pronunciación, walk. La L es muda. Tenemos el verbo drive. Tenemos el verbo play, que quiere decir, el verbo play quiere decir muchas cosas. Quiere decir tocar un instrumento, jugar o hacer alguna otra actividad. Fight. Fight. Tenemos el verbo cry, que es llorar. Tenemos el verbo paint, que es pintar. Tenemos el verbo dormir, que es sleep. Y tenemos el verbo ride, que es cabalgar o montar. Vamos a hacerlo rápidamente con el ing y decimos learn, learning, walk, walking, drive, driving, play, playing, fight, fighting, cry, crying, paint, painting, sleep, sleeping, ride, riding. Thank you very much. This is the present progressive. Este es el presente progresivo o continuous present. Los veo en el próximo segmento. Gracias. Bien, pues ahora en Let's Go vamos a escuchar un dato interesante y en esta ocasión sobre todo muy importante sobre el tema de la clase de hoy, Raúl. Claro que sí, Jero. ¿Sabías tú que el presente progresivo es uno de los tiempos en los que se cometen más errores por la forma en la que tiene su equivalente en el español? Muchos pensamos, cuando estamos aprendiendo el idioma, pensamos que el presente progresivo es el gerundio, lo que conocemos en español como gerundio, de la terminación ando yendo en el verbo. El gerundio en inglés es otra cosa completamente diferente. Lo que expresa el ing al final del verbo, en este caso, es la progresión, una situación que está sucediendo en un periodo de tiempo, pero no es el gerundio en el español. Este es uno de los criterios que sí hay que tener bien en cuenta al momento de aprender lengua inglesa en este caso, porque si no lo cumples, como tú lo ejemplificaste en el pizarrón, realmente no te vas a dar a entender. Sí, hay que ver bien, usar el verbo to be y la terminación ing del verbo. Bien, pues ahí está el dato importante sobre todo y interesante en el ¿Sabías qué? Sobre el tema de la clase de hoy en Let's Go. Antes de despedirnos de esta emisión de Let's Go, vamos a platicar, como siempre, del inglés en tu vida. Maestro Raúl, sí. Los conceptos, las estructuras gramaticales, la conjugación del presente en lengua inglesa tiene distintas variedades. Nos acabas de presentar una, pero hay muchas más. Casi parece que juegan con el tiempo, ¿no? Sí, claro, sí. De hecho, en el inglés, en el idioma inglés, hay presentes simples, presentes progresivos, presentes perfectos. Tiempos que, bueno, de hecho, el español tiene más tiempos que el inglés. El inglés tiene 3 tiempos básicos: los simples, los progresivos y los perfectos, ¿sí? Que se dividen en otras subcategorías, pero usarlos correctamente para no hablantes de la lengua inglesa es un poquito complicado. Sí, incluso es, digamos, hasta a veces confuso, ¿no? Porque sí, esa estructura, incluso como tú no lo compartías, del día, porque aquí regularmente es mañana, tarde y noche, allá sí, la división todavía es más específica, amplia, ¿no? Sí. Más amplia. Lo del reloj es muy parecido, para eso hay que aprender bien los números. Sí, ¿no? Aparte. Sí. Pero los presentes, a veces ese concepto de presente perfecto, el presente progresivo se parece, como nos decías, al gerundio, pero no es igual. Ajá. Pero hay conceptos que no los tenemos aquí culturalmente. Sí, no, porque por lo mismo de que ellos tienen muchísimo más vocabulario que, bueno, como decíamos en cápsulas anteriores, el idioma inglés tiene más de 1 millón de palabras, cuando el español, de acuerdo a la Real Academia, tiene solamente 80,000, alrededor de 80,000. Eso vuelve mucho más complejo el manejo del idioma. ¿Cuál será la estructura que sea más confusa o más difícil de aprender para quienes no hablamos lengua inglesa y queremos pasar del español como lengua de nacimiento? Definitivamente el verbo to be es fundamental, porque el verbo to be lo vamos a encontrar en diversos tiempos del idioma inglés en general.
Bien, pues muchas gracias, maestro Raúl. Al contrario. Ya casi nos despedimos. Esto es Let's Go. Llegamos al final de otra emisión de Let's Go, las clases de inglés de lenguas para todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy repasamos, aprendimos la estructura gramatical y el uso del presente progresivo. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión y si tienen alguna duda, alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer llegar a la cuenta de correo electrónico que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Let's Go.